este lugar y quiero confesarles algo, mi hermano, en esta noche. En esta semana tuve una noche espiritual y consistía en ¿qué palabra voy a predicar? ¿A qué se derivaba esta lucha? Porque había como dos temas en mi corazón que luchaban en mi espíritu. Pero, ¿sabes? Todo se aclaró en la reunión de oración del martes. Amén. Qué importante es venir a las reuniones de oración. Estuve orando por el tema y de repente como que todo se aclaró, como que todo fue claro para mí. Y es que la oración te da revelación, amén. La oración te da visión para que puedas tú ver más allá de las circunstancias, de lo temporal. La oración te da entendimiento, te da poder, te da unción. Entonces aquí fue donde se me aclaró todo y realmente sentí en mi espíritu que debía predicar sobre este tema. ¿Sobre cuál tema? Sobre el tema de la oración. Y quiero comentarte algo, hermano. Al final de la reunión del martes, nuestra pastora hizo una oración que impactó mi corazón. Decía, vamos a levantar un ejército de oraciones. Ese fue el tema de la oración. Empecé a orar para que esta iglesia, para que nosotros nos pudiéramos levantar como un ejército. Y eso impartió y ministró mi corazón y confirmó esta palabra que hoy les voy a predicar. Eso me dio mucha paz para poder tener esa comunión con el Espíritu Santo y que Él me dijera, que Él me guiara y definiera en mi corazón cuál es esa palabra que se iba a dar. Porque para mí la oración, no, déjame confesarte algo, hermano, otra confesión, dos confesiones se van, amén. Para mí la oración no solamente me gusta, no, a mí la oración me apasiona, a mí la oración me fascina, me encanta, me maravilla, me motiva, me ilusiona, etcétera, etcétera, etcétera. No encontré como más adjetivos. Y es que todos, así como tenemos un ADN físico que define nuestros rasgos, nuestro color de la piel, nuestra altura, nuestra complexión, color de los ojos, nuestras características de personalidad, amén. Todos tenemos un ADN heredado por nuestros padres, pero también hay un ADN espiritual. Cuando conocemos a Cristo, heredamos de Cristo Jesús en nuestros corazones ese ADN. Y yo me considero un hombre de oración, no me considero un predicador ni otra cosa, simplemente considero un hombre de oración. Y algo que tengo muy claro en mi vida es que me puedo visualizar a mí mismo sin muchas cosas. Me puedo visualizar dejando muchas cosas, pero nunca me he podido visualizar sin estar orando, sin estar clamando al Señor. Y mi oración últimamente ha sido: Señor, hasta el último suspiro, hasta el último aliento en mi vida, hasta el último latido de mi corazón, no permitas que deje de entrar a tu presencia. Que siempre lo haga hasta el último momento, independientemente de las circunstancias, de las situaciones, de la dificultad, de la opresión, de la contradicción. Siempre quiero estar en tu presencia hasta el último día que yo esté aquí contigo, o que tú me lleves a tu presencia. Por eso esta noche vamos a orar. Voy a ser breve, preciso y conciso esta noche. Voy a decir lo que el Señor habló a mi vida. Vámonos a Éxodo 17, del verso 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando
alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, y uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, amén, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi, que significa estandarte, bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gloria a Dios por su palabra. Este es uno de los pasajes, de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento. Lo he leído, no sé, hermano, cuántas veces. Lo he leído muchas veces, pero desde la primera vez que lo leí hace algunos años, impactó mi corazón. Y la palabra de Dios tiene un potencial infinito, porque tú lo puedes leer una vez, luego otra vez y otra vez, y te sigue ministrando, te sigue impartiendo, te sigue hablando ese pasaje. Y después de ya muchos años, este pasaje me sigue bendiciendo. Y es interesante que en este pasaje Israel enfrenta una crisis y un problema tremendo. Está en una situación de lucha. Acaban de salir de Egipto. Ellos van caminos a la tierra prometida, y de repente se enfrentan con esta tribu de amalecitas. Y es muy interesante ver que el Espíritu Santo no se enfoca en sí en la guerra ni en el ataque, sino el Espíritu Santo se enfoca en el secreto que todos debemos conocer para poder conquistar en cualquier crisis, en cualquier problema que tú tengas, en cualquier situación difícil. No importa cuál sea, mi hermano, hay un secreto para que tú puedas vencer. Hay un secreto para que tú puedas prevalecer. Hay un secreto para que tú puedas abrir los cielos y que la bendición de Dios pueda descender. Y ese secreto es la oración. Amén. Dice en Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La oración es el pulmón de la iglesia. Nosotros estamos en una iglesia de oración, amén. Aquí hay un espíritu de oración en Manarata poderoso. Yo me gozo en ese espíritu. Aquí hay intercesores poderosos. Aquí hay gente de oración, porque la oración es el pulmón de la iglesia. Es como la llave que te transporta a otra dimensión espiritual. Tú abres esa puerta con la oración, y al abrir esa puerta entras y traspasas del umbral natural al umbral sobrenatural, donde están las bendiciones de Dios. Es el motor espiritual de cada uno de los ministerios. La predicación sin oración son solo palabras, letra, información, conocimiento, pero no ministra. El Espíritu es lo que ministra a través de la oración, a través del Espíritu Santo, claro. Una predicación sin la oración y sin la impartición del Espíritu Santo no imparte, no da poder, no da revelación. Recuerdo yo un libro que me ministró mucho, que leí hace algunos años, y que
yo creo que fue como un parteaguas también en mi vida de oración. Y el libro, yo te lo recomiendo, ¿no? Si lo puedes conseguir, se llama Cambia el mundo a través de la oración. Y este es escrito por un misionero que se apellida Wesley. No es Juan Wesley, el fundador de los metodistas, es otro, pero empiezas a leer el libro y tiene espíritu el libro, ¿no? Y él decía algo que nunca se me va a olvidar. Decía en las primeras páginas, y ponía el ejemplo de Billy Graham. Billy Graham ha sido probablemente de los predicadores pues más poderosos que ha habido. Y él ya está con el Señor, y él predicaba y grandes multitudes se convertían. Predicaba, él era norteamericano, pero predicaba en todo el mundo, en Rusia, en Europa, en todo el mundo, ¿no? Y aglomeraba grandes cantidades de gente, y fue muy famoso Billy Graham en su época. Y este hombre decía dice, cuando está predicando Billy Graham y de repente tanta gente sin partida, decía, si tú has orado por él, tú estás en esa predicación, tú eres parte de esa palabra, tú eres parte de esa predicación, obviamente revelada a través del Espíritu Santo. Y eso a mí nunca se me va a olvidar, y eso me dejó una enseñanza. Dije, es bien importante siempre estar orando por los pastores, por los líderes, por los ministros. O sea, no podemos darnos el lujo, mi hermano, hermana amada, de dejar de orar por nuestros pastores, por nuestros ministros, por las personas que están ministrando. Orar constantemente. Y esa es una convicción de mi corazón que a partir de ahí, y durante ya muchos años, esto fue hace muchos años, lo he seguido haciendo, porque es importante la oración. La alabanza sin oración solamente es música, son cánticos, son voces afinadas, voces bonitas, voces entrenadas, coordinadas, pero no cambia la atmósfera espiritual. Si las personas y los hermanos que están en la alabanza, que seguramente yo los he visto que practican mucho, ¿no? Pero tienen que estar orando y orando y orando, porque si no oras, aunque se escuche bonito el cántico, no hay una administración. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y la alabanza genera una atmósfera espiritual, amén. Genera un ambiente espiritual muy puntual, muy específico, preparando nuestros corazones para la palabra, para la semilla que Dios va a poner en los corazones. Y los diáconos, los hermanos que sirven también sin oración, pues solamente es de alguna manera acomodo, logística, organización. Pero yo aprendí algo también, yo lo he vivido algo, porque también fui diácono. Los diáconos transmiten desde la entrada, ¿no? Un diácono que ha orado se percibe en lo espiritual, se siente. Entonces, desde la puerta o desde el estacionamiento, como tú lo quieras ver, el saludo ya es algo importante que te está preparando para la administración. Yo recuerdo, ya hace algunos años, mis hermanos, yo recién estaba convertido, y conocimos a un misionero norteamericano que se llamaba Armando Ron, y yo apenas conocía el evangelio. Entonces yo le decía, oye, hermano, me gustaría conocer varias iglesias para ver de qué se trata y cómo es, y diferentes denominaciones. Y él nos estuvo invitando a diferentes denominaciones, pero recuerdo una que no se me va a olvidar. Y no se me va a olvidar porque llegamos ahí, y llegué yo ahí, y de repente estamos en la banqueta, todavía no entrábamos, y salieron a saludarnos, y sentí algo así poderoso en mi espíritu. Yo en ese momento no sabía, ¿no? Tienen algo especial estas personas, ¿no? Eran los diáconos, y después entendí que era algo especial. Había un brillo en su rostro, ¿no? Esa es la oración que no puede faltar en ningún ministerio, independientemente de lo que tú hagas, porque Dios quiere que tú perseveres en la vida de oración. Como dice la palabra, orar sin cesar, orar siempre, en todo momento. Hay veces yo he llegado a cancelar algún compromiso porque siento ese espíritu de oración en mi vida, y digo, yo tengo que orar más bien que hacer otra cosa, ¿no?
y derramar mi corazón ante el Padre. Dios, hay veces quiere quitar cosas de tu vida que entorpecen, que obstaculizan tu vida espiritual, cosas que te gustan, cosas que tú valoras, cosas que te apasionan. Y estoy hablando de cosas buenas, no estoy hablando de cosas malas, pero que obstaculizan ese llamado, ese propósito que Dios tiene para tu vida. Le quitan tiempo, le restan tiempo a lo que Dios quiere hacer. Y yo lo he vivido en mi vida y lo acabo de vivir hace poco. Les voy a poner un ejemplo así muy rápido. Yo soy un apasionado de jugar ajedrez. He jugado ajedrez toda mi vida. Vengo de familia ajedrecista de mi padre y me encanta. De los años juego y toda mi vida he jugado, pero de repente me apasiono de más. Y hace unas semanas se me ocurrió la brillante idea, que después vi que no era tan brillante, de inscribirme en un torneo de ajedrez. Entonces dije, voy a ir a este torneo y voy a ganar este torneo, ¿no? Esa era como mi meta y mi objetivo. Y de repente llegué a ese lugar y entré yo con toda la mejor actitud, y de repente les digo, buenas tardes, así como muy apasionado, y un silencio así, nadie me contestaba. Y yo, ¿qué les pasa, verdad? Si dentro de mí me pensaba qué grosso, pero ahorita van a ver, ahorita les voy a ganar, ¿no? Ahorita van a ver quién soy yo, ¿no? Y me pongo a jugar con un chavo de 18 años, un poco más joven que yo. Y de repente estamos jugando y de repente, ya casi al final de la partida, yo cometí un error. Es una falta, ¿no? Y de repente el chavo era chismoso, no, cometió un error, una falta, hay que penalizarlo, ¿no? Ya dije al juez, ¿qué pasó? No, pues así, penalizado, ¿no? 2 minutos, ¿no? Y de repente, bueno, perdí la partida, pero Dios me habló a mi corazón y me dijo lo siguiente, me dice, yo no te llamé para que ganaras torneos de ajedrez. Yo no te llamé para eso. Yo te llamé para otra cosa. Y realmente ministró mi vida, ¿no? Y de repente me sentí como avergonzado un poco con Dios. Dice Dios, pues tú sabes que me gusta y que me gusta mucho, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde es la línea de la pasión que le puede robar tiempo a Dios? Y no quiere decir que ya jamás en mi vida vuelva a jugar, no va a ser así, pero de repente jugaré eventualmente, ¿no? Con algún amigo, con algún compañero. Pero así es la vida. Dios te habla y te va quitando cosas, a veces de una manera muy manifiesta, a veces de una manera silenciosa, a veces con señales, a veces con revelación, porque Dios también es un caballero. Amén. Y uno tiene que tener entendimiento. Entonces tenemos que pensar, mi hermano, y yo te invito a que reflexionemos, y me incluyo en esa reflexión, que de repente nos está robando tiempo para la oración. ¿Qué cosas? Y hablo de cosas buenas, pero esas cosas buenas están impidiendo que tú puedas profundizar más y ir más allá de lo que realmente tienes que ir. Y es importante hacer esa reflexión. La palabra dice que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Y esa parte es importante, ¿no? ¿Qué tanto nos roba de tiempo el Facebook? Una vaca sagrada, como dice nuestro pastor. Instagram, Twitter. Y no es que canceles todas las cuentas, ¿no? Ya no va a haber nada, ¿no? Pero ¿qué tanto nos roba? Yo, a pesar de esta experiencia que les acabo de comentar, yo tuve ese proceso de reflexión y dije, Señor, ¿qué es lo que me está quitando tiempo, ¿no? para ti, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al pasaje, Israel está en una época complicada. Es una época sumamente difícil. Tiene un problema, una crisis severa en ese momento. Y no es hasta que tenemos un problema severo, una crisis complicada, que de repente nos damos cuenta de lo que estamos hechos. Que de repente nos damos cuenta si es realmente esa fe bíblica la que hay en nosotros la que nos mueve. ¿Cómo enfrentamos los problemas, hermano? ¿Cómo enfrentas tú los problemas? Las situaciones que de repente parece que se nos van a escapar de las manos, ¿no? Que dices, no tengo yo en lo natural recursos para poder seguir adelante. No los tengo. ¿Qué haces, no?
nos emberrinchamos, nos autoculpamos, nos autocondenamos, culpamos a los demás o, como hizo Moisés, ¿no? Oramos, doblamos nuestra rodilla, lloramos y derramamos nuestro corazón con Dios. Dios me pasó esto, Dios me pasó aquello. Voy a levantar hasta que tenga paz y esté lleno de tu espíritu. El Filipenses dice 4:6: por nada estemos afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe esta epístola, él está en la cárcel, está en una situación de mucha carencia, está en una situación de mucha dificultad, está siendo amenazado, probablemente está siendo azotado, pero habla acerca del amor que tiene Dios a su pueblo. Y dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú haces eso, experimentas el poder de Dios en la crisis, en medio de la dificultad. Moisés lo experimentó, y vaya que era una crisis difícil y complicada. Bien, vamos a empezar a desmenuzar un poco estos versos, y vamos a tratar de entender un poquito el contexto donde está sucediendo esto, ¿no? Lo primero que tendríamos que conocer es que los amalecitas fueron la primera tribu que atacó a Israel saliendo de Egipto. Cuando salieron de Egipto venían a la tierra de Canaán, y un poco en el intermedio entre Egipto y la tierra de Canaán estaba el desierto, y estos amalecitas eran una tribu nómada, es decir, no tenían un lugar fijo donde estar, donde vivir, se podían trasladar de un lado a otro, y era una tribu muy guerrera, eran salvajes, sanguinarios. Y algo muy interesante, mi hermano, esta tribu era descendiente de Esaú. Tú recuerdas seguramente a Esaú, era primo de los judíos, los amalecitas, y ellos tenían el conocimiento del pueblo de Dios a través de Esaú, ya que Dios había dado las promesas a Jacob. Recordemos que Esaú era hermano de Jacob. Esaú era el primogénito, era hijo de Isaac y era nieto de Abraham, ¿sí? Ahora, Esaú es muy conocido, todos nosotros lo conocemos, y porque él iba a heredar, era el primogénito, él nació primero que Jacob, su hermano, y como primogénito era heredero de muchas cosas, y entre ellas de las bendiciones de Isaac. Sin embargo, eso no fue así. Y conocemos mucho a Esaú porque él vendió su primogenitura. Y es interesante porque Esaú era el preferido de Isaac. Era un hombre más de campo, más de casa, más de lucha. Y Jacob era así como más tímido, más de estar en la tienda. Y Isaac prefería más a Esaú, y Rebeca prefería más a Jacob. Pero dice la palabra de Dios que un día llega Esaú muy cansado de estar en el campo, no sé, de estar cazando a lo mejor, y se encuentra que su hermano había preparado un potaje, y le dice pues dame de ese potaje porque tengo mucha hambre, ¿no? Eran como unas lentejas, ¿no? Y le dice, y Isaac Jacob era así como muy, muy astuto, le dice: véndeme tu primogenitura, si tú me la vendes, yo te doy de este potaje. Y él dice: pues te la vendo, ¿no? ¿Para qué la quiero si me voy a morir, no? Y él menosprecia al ser el primogénito y la vende esa primogenitura. Después sabemos que Rebeca y Jacob hacen una estrategia para que Isaac ore por Jacob en lugar de
en lugar de él. Y una lección importante que me deja esto a mí es que hay veces cambiamos un placer, una situación inmediata por un tesoro eterno. Hay veces hacemos un trueque que no es nada equitativo. Hay veces podemos despreciar los tesoros. Esaú despreció un tesoro por un plato de lentejas. ¿Y cuántas veces podemos hacer eso? Pero yo quiero comentarte un pasaje que es poco conocido y que para mí es más impactante que el haber vendido su primogenitura. Si nos vamos al libro de Génesis 26, 34 y 35, y dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besemath, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Por qué fueron amargura de espíritu? Porque ellas procedían de familias cananeas. Y Esaú sabía muy bien, junto con toda la familia, que estas personas cananeas estaban acostumbradas a la idolatría, como todos los habitantes de Canaán. Y esta idolatría provocaba a Dios. Por eso Dios había mandado de una manera muy clara y muy específica que no se mezclaran los pueblos, que no se mezclaran con pueblos cananeos, porque los hombres iban a doblar su corazón ante los ídolos. Entonces era una prohibición muy importante en aquella época. Sin embargo, Esaú desobedeció y él tomó por mujeres a las cananeas en vez de obedecer a Isaac y a Rebeca. Quiero comentarte algo. El matrimonio de Esaú representa la ruptura de su fe. En el momento de hacer y de tomar estas mujeres para casarse con ellas, para tener descendencia con ellas, rompe su fe. Sabía él perfectamente que esto era contrario a la voluntad de Dios. Amén. A lo largo, mi hermano, de mi caminar cristiano, que ya tiene algunos años, no les voy a decir cuántos, pero algunos años, yo he escuchado historias como esta. Fíjate que conocí a un hombre, a una mujer, perfecto, excelente. ¿Cómo que perfecto? Sí, excelente, perfecto. ¿Pero por qué? Bueno, pues tiene dinero, es emprendedor, de buena familia, tiene un departamento, tiene un coche, tiene estudios. No es algo así extraordinario, pero bueno, no es perfecto, es casi perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es cristiano. Pequeño detalle, ¿no? Pero no es un pequeño detalle, es un gran detalle. Yo no quiero decir que no se tenga amistad, no se tenga relación con las gentes que no conocen a Dios. No me refiero a eso, me refiero ya a tener una relación más profunda, ¿no? Más de largo plazo, ¿no? Me refiero. Y Dios le había dicho a Esaú que no emparentara con esas mujeres. Pero fíjate una cosa, mi hermano. Él toma una decisión de emparentar con estas mujeres y obviamente tiene descendencia con estas mujeres. Pero él tal vez nunca supo que esa desobediencia, porque fue una desobediencia, no solamente tuvo una consecuencia en su vida, no solamente tuvo una consecuencia en su familia, no solamente tuvo consecuencia en sus hijos, en sus nietos, en paranietos, tuvo consecuencia en generaciones, en épocas. Porque esta desobediencia de Esaú, de ahí desciende la tribu de los amalecitas. Dicho de otra manera, si él nos hubiera desobedecido, probablemente estuviéramos leyendo otra historia muy diferente de la que le estoy contando a ustedes. ¿Cuál es el impacto, mi hermano, que te quiero transmitir esta noche de una mala decisión, de una desobediencia en la vida cristiana? De algo que tú sabes, porque sabes que no lo tienes que hacer y lo haces. ¿Cuál es la consecuencia? Y a veces esa consecuencia no solamente tiene un impacto directo en tu vida, sino tiene impacto directo en mucha gente, en muchas familias, en muchas generaciones.
Y bueno, quiero cerrar este tema diciéndote, mujer, hombre, soltero, hombre de Dios, busca una mujer de Dios, un hombre de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: escogemos varones y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, dice la palabra. Ahora tenemos que entender qué representan los amalecitas en todas las cosas del Antiguo Testamento, porque sabemos que hay una simbología en el Antiguo Testamento y una representación en el Nuevo Testamento. Vemos que las tribus guerreras que atacaban a los israelitas, que eran luchas cuerpo a cuerpo en aquella época, pero actualmente el panorama cambia diferente, de manera muy radical. Ahorita no tenemos luchas cuerpo a cuerpo, bueno, solamente que esté en algún país, un país en guerra, ¿no? Pero en Efesios 6:2 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Nuestra lucha, mi hermano, ya no es contra carne ni contra sangre. Ya la lucha no es con tu jefe, no es con tu compañero de trabajo, no es con tu compadre, no es con tu amigo. No tienes que pelear ya físicamente, no tienes que pelear ni emocionalmente ni verbalmente. No son ellos, son las influencias espirituales que están alrededor de ellos. No te vas a poner al tú con ellos ni a discutir con ellos, porque Dios te quiere dar gracia, te quiere dar revelación, te quiere dar discernimiento y sabiduría. Cuando tú entiendes, o cuando entendemos que esa lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestados espirituales. Y cuando sabemos eso y oramos, Dios nos revela, nos muestra, nos da gracia. Hay veces el poder orar en una situación difícil con una persona, lejos de hacer un enfrentamiento, una confrontación directa, y el orar y el clamar, Dios te abre puertas que tú ni te imaginabas que te puede abrir. Yo recuerdo hace algunos años que estaba trabajando en una empresa y estaba con mis compañeros de trabajo, estábamos todos en una oficina y estábamos platicando de algunos temas, y de repente llegó el director general ahí y pues, ¿qué están haciendo? Pues aquí estamos viendo esto, y de repente se para, estábamos nosotros así como en semicírculo enfrente de nosotros, y de repente cuenta un chiste rojo, ¿no? Entonces todos empiezan a reír. Yo estaba aquí al final, al lado izquierdo, y empiezan a reírse, ja, 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 ja. Y de repente yo me quedé así como viéndolo nada más, ¿no? Y me dice, me dice, ¿qué tu religión no te permite que te rías? Y yo no hice absolutamente nada, mi hermano. No dije nada, no comenté nada, simplemente me quedé callado. Mejor medio agaché la cabeza un poco. Y él obviamente después como que pensó algo y dijo, bueno, ya comentaron algunas cosas y salió. Y mi jefe que estaba ahí me dijo, Ramón, pues bueno, ya pasó lo que pasó, ¿verdad? Pero ese hombre, al que en algún momento se sintió ofendido por no haberle celebrado yo eso, ese hombre, meses después de una situación complicada en la empresa, dice: a Ramón no me lo toquen, ni me lo cambien. Dios me dio gracia, mi hermano, con ese hombre, porque Dios es de esa manera. Dios es así. Él no quiere ese tipo de confrontaciones. Él no quiere que entendamos y que tengamos esa revelación, que cuando nosotros tenemos ese discernimiento espiritual de poder nosotros entender que la lucha no es contra carne ni contra sangre, y que tenemos que orar y que tenemos que tener ese discernimiento espiritual, Dios te da gracia, mi hermano. Dios te da una gracia sobrenatural. Amén. Gloria sea su nombre. Y Moisés sabía todo esto también. Y decía: yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Sabía él que los amalecitas eran hombres sanguinarios, eran hombres complicados, eran hombres de guerra, eran hombres que los iban a destruir, a matar, y que no iban a tener piedad del pueblo de Dios, y que era imposible poderlos vencer con las armas físicas que tenía el ejército de Josué. Así como nosotros no estamos diseñados para pelear
digo, salvo que sea una situación muy especial, pero a pelear físicamente en todas las circunstancias, porque nuestras armas no son naturales, son las armas de Dios, son las armas del Espíritu. Nuestra lucha es espiritual, mi hermano. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Amén. En Timoteo 2, versos del 1 dice: exhorto a todos los que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Otra vez, la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que el Señor nos insta a que estemos orando, porque esa lucha no es una lucha de nosotros, es una lucha de Él. Y yo quiero hacer énfasis en algo, ¿no? Ahorita que está una situación política medio revuelta aquí en México, nosotros no tenemos que de repente tomar un partido, estar criticando, estar hablando. Tenemos que estar orando por nuestros gobernadores. Mi hermano, independientemente de tu afiliación política, nosotros la respetamos, la que sea, pero nuestra obligación como pueblo de Dios es orar, es clamar, es pedir sabiduría, es pedir gracia, es pedir revelación, es pedir que haya integridad en nuestros gobernantes, en nuestro presidente, presidenta, lo que tú quieras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que la sabiduría llegue a ellos independiente del partido que sea. Yo siempre he pensado, ¿qué hubiera pasado si Moisés simplemente no hubiera orado? ¿Quién hubiera ganado? Es una situación muy hipotética y a lo mejor muy irreal, pero ¿qué hubiera pasado? Pero ¿qué pasaría si nosotros como pueblo de Dios nos uniéramos como iglesia y oráramos por nuestro gobernante y dobláramos nuestras rodillas por nuestros gobernantes? ¿Tú crees que la situación pudiera ser diferente? ¿Tú crees que cambiaría la situación? Yo creo que sí, porque Dios es fiel, ¿no? Porque Dios cumple su palabra, porque Dios quiere que vivamos, como dice la palabra, en piedad, en armonía, quieta y reposadamente. Pero el pueblo de Dios tiene una gran responsabilidad, como Moisés la tuvo en este lugar, de nosotros estar orando, estar clamando, para que las situaciones aparecen de repente prácticamente imposibles de resolver. Dios siempre va a tener la respuesta. Dios siempre va a tener con su espíritu esa impartición que puede cambiar, que puede transformar vidas, pueblos y naciones. Así como Moisés en esa oración venció a los amalecitas y siguió su trayectoria, siguió su camino a la tierra prometida. Los amalecitas eran un pueblo tan sanguinario que cuando los atacaron al pueblo de Israel, los atacaron por la retaguardia, por la parte de atrás, donde estaban los más débiles, los enfermos, o sea, un ataque no muy valiente, ¿no? Pero Dios da la victoria, amén. Es de Dios la victoria. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre el cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron al monte del collado. Y se ve cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Moisés era un hombre poderoso de oración. Amén. Si nos ponemos y nos remontamos un poquito al pasado, Moisés, cuando Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto por más de 40 años, la oración de Moisés casi era automática. Él oraba porque se terminaban las ranas y las ranas se morían y las amontonaban. Porque si tuviera el granizo, los rayos, los piojos, o sea, tenía un poder Moisés en la oración impresionante. Porque era un hombre de Dios, era un profeta de Dios que oraba y oraba a Dios y Dios lo escuchaba en ese momento. Si tú te pones a pensar en ese proceso en que el pueblo de Israel está en Egipto y todo ese proceso en el que se toca el corazón de Faraón para que ellos salgan, fueron milagros. La mayoría de ellos a través de la oración y del poder de Dios. La oración de Moisés. Moisés tenía ese contacto directo con Dios para orar con él en todo momento, en todo lugar. Y Dios te lo escuchaba. Y Dios estaba con él. Hay un pasaje que a mí me impacta de Moisés. Y hago esto colación
Porque en este pasaje de los amalecitas, Moisés se cansó. Y yo nunca había oído, nunca había leído anteriormente que Moisés se cansara, pero esta vez se cansó. Pero hay también un pasaje anterior en donde Moisés está orando en presencia de Jehová, porque los israelitas, cuando Moisés estaba en el monte, se corrompieron, hicieron becerros de oro y los adoraron. Y dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, Moisés está hablando con Dios. O sea, llegó un momento que Dios dijo: no más idolatría. Vamos a destruir a este pueblo y vamos a levantar un pueblo. Dijo Moisés: vamos a levantar un pueblo más grande y más poderoso que eso. Pero Moisés era un hombre de oración, pero también era un hombre de misericordia y de amor. Y él se pone de alguna manera a dialogar con Dios, a decir: Dios, no los destruyas, ten piedad, ten misericordia de ellos. Y hay una parte que me imparte, que me ministra, dice: acuérdate de Abraham. Él clama a las promesas, dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios se arrepiente por la oración de Moisés. Pero Moisés, en esta oración, me llama la atención que no es cualquier oración. Moisés clama al trono de gracia de Dios a través de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Dios había dicho que la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a haber una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Había una promesa y Moisés apela a esa promesa. ¿Cuántas veces oramos apelando a una promesa nosotros? ¿Qué Dios te ha hablado a través de su palabra? ¿Qué Dios te ha ministrado a través de la predicación? ¿Qué promesa tienes tú de Dios? ¿Cuántas promesas dijo que había el pastor en la palabra? ¿Cuántas? 3,500. Yo iba a decir 6,000, pero no son tantas. Bueno, de esas 3,500, ¿cuántas veces oras para esas promesas? Porque cuando tú oras con esas promesas, tocas el corazón de Dios. Porque Dios recuerda que hay una promesa que está de por medio. Y Dios apeló. Moisés apeló y Dios se arrepintió. Movió de tal manera el corazón de Dios que se arrepintió, y él decidió no destruirlos. Y ya conocemos la historia. Qué poderosa es la oración cuando se ora a través de las promesas. Y dice: y las manos de Moisés se cansaban, porque le tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. En este pasaje nos dice que las manos de Moisés se cansaban, y Aarón y Hur tuvieron que levantárselas, ¿no?, para sostenerlas con firmeza. Y el Antiguo Testamento siempre tiene un simbolismo con el Nuevo Testamento. O sea, no podemos interpretarlo de una manera natural. Y el Señor me hablaba y me dice: Aarón y Hur representan al Espíritu Santo. No son necesariamente unas manos físicas. Y yo entendí, mi hermano, que de repente, al estar en oración, podemos caminar en desánimo, podemos estar orando, podemos sentirnos cansados, podemos sentirnos angustiados, pero llega el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestro paracleto, amén, nuestro ayudador, nuestro consolador. El Espíritu Santo, me hablaba el Señor, es el que consoló a Moisés. Tal vez Moisés, cuando veía que el pueblo estaba perdiendo, empezaba a desanimarse, porque cuando veía que bajaban las manos y que el ejército amalecita prevalecía sobre el ejército de Israel, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en ese momento lo consolaba para que siguiera adelante. Tal vez en algún momento Moisés, en ese desconsuelo, pensó en bajarse del monte, pero el Espíritu de Dios decía: quédate, no bajes,
No bajes las manos. Quédate en el monte, quédate arriba. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a bendecir. Yo voy a abrir los cielos a tu favor. Esta guerra es mía, no es tuya. No es a través del ejército que tú has preparado. Es a través de mi mano poderosa. Yo voy a abrir portales poderosos para que la gloria de Dios descienda. Y el Señor te dice esta noche: no te bajes del monte, mi hermano. No bajes las manos. No te bajes de la muralla. No te bajes del muro. No te bajes. Sigue como atalaya. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue bendiciendo. Porque el Espíritu de Dios va a hacer la obra. Porque el Espíritu de Dios te va a bendecir. Te va a ministrar. Te va a quitar ese ánimo. Te va a dar la victoria. Porque cuando tú tienes las manos arriba, pero cuando tú estás arriba en la muralla, como Moisés estuvo en el monte, los cielos empiezan a abrir a tu favor y la gloria de Dios empieza a salir. Y todo ese problema, toda situación, toda debilidad se quita, porque Dios te fortalece, porque Dios te da la victoria, porque Dios pelea tu batalla, porque no es tu batalla, es la batalla de Dios. Él te quiere bendecir, Él te quiere llevar más allá de lo que tú puedes pensar, imaginar. Pero no bajes la mano, mi hermano. El Espíritu Santo te las va a mantener arriba. El Espíritu Santo te va a ayudar, te va a ministrar, te va a bendecir. Y yo me imagino a Moisés orando y de repente desanimado bajaba las manos, pero a través de Uri, a través de la revelación del Espíritu Santo, la levantaba y se volvía a abrir el cielo. Y es que cuando bajamos nuestras manos, cerramos el mundo espiritual. Pero cuando levantamos nuestras manos y seguimos la guía del Espíritu Santo, cosas maravillosas suceden. Milagros, prodigios, portentos y maravillas. Porque la victoria está escrita, mi hermano. Tu victoria está escrita. No te rindas, no bajes las manos, no te desanimes. Moisés nunca se desanimó. Pasé toda la noche en ese monte orando, clamando, hasta que deshizo a los amalecitas, los destruyó, los desmoronó. Y yo te digo, si tú perseveras, si tú sigues orando, clamando, Dios va a deshacer tu problema. Dios va a desmoronar tu problema y Dios te va a dar la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea su nombre. Dar un aplauso a Dios. Dar un aplauso a ese Dios del cielo, a ese Dios de gloria, a ese Dios de poder. Dios te quiere dar una visión nueva, mi hermano. Una visión sobrenatural, una nueva perspectiva profética de las cosas. Moisés, cuando estaba orando en el Espíritu, vi una perspectiva completamente diferente de lo que está pasando ahí abajo. Dios te quiere dar una visión. Yo recuerdo, ya hace algunos años, que estaba orando y de repente sentí una inquietud en mi espíritu. Una inquietud, y yo de repente vi que uno de mis hermanos en Estados Unidos estaba enfrentando una situación muy difícil, muy complicada. Yo no sabía qué situación era, mi hermano. De hecho, en aquella época tenía tiempo que no tenía un contacto con mi hermano, ¿no? Pero el Señor impacta tu corazón. Cuando tú estás en oración, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te puede revelar las cosas que han de venir. O sea, hay una revelación profética, una revelación de más adelante. Entonces yo me puse, cuando sientas esa inquietud, lo único que tienes que hacer es sencillo, mi hermano, es orar. ¿Y cuánto vas a orar? El tiempo que sea necesario orar. Yo me acuerdo que estaba orando, no sabía exactamente. Dios, guárdalo, protégelo, Señor, tus ángeles que estén alrededor de él. Y empecé a orar, hasta que de repente la inquietud de mi corazón empezó a disminuir. Y de repente ya se me sentía así como tranquilo, ya pasó. Y yo recuerdo que dije, le voy a marcar a mi hermano. Intenté marcar, no me contestó. Después me mandó un mensaje y dijo, no, estoy bien, no. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿no? Y así pasó el tiempo, ¿verdad? Después que yo lo vi, me recuerdo que él me comentó, me dice, fíjate que tuve una situación en una tarde, me dice. Yo trato de relacionar mucho las fechas. Digo, una tarde, dice, me encontraba yo, él vive en Estados Unidos, me encontraba yo en un barrio y de repente entré a ese lugar y era un lugar
Era un barrio, era una colonia donde había gente de color, y de repente se me acercaron unos hombres grandes, morenos, y me rodearon, se rodearon. Yo pensé que me iban a asaltar, me iban a golpear, me iban a hacer algo, y de repente se fueron, se fueron. Y yo me acordé de esa oración y dije: Señor, qué grande es tu amor y tu misericordia, porque tú le muestras y le revelas a tu pueblo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, cosas que no podemos ver en lo natural, pero la oración nos abre los ojos espirituales, mi hermano, y podemos ver nosotros cosas que jamás podríamos ver con el entendimiento. Jamás podríamos ver de otra forma más que a través de la oración, y Dios nos la muestra. Mi hija, la más chica, también de repente yo sentí una inquietud por ella y empezaba a orar por él. Luego le hablaba: ¿cómo estás? No, pues estoy bien, papá. Y después sucedía que hay una lucha, un conflicto, ¿no? Yo sabía que yo había orado para que ella fuera victoriosa, ¿no? Porque cuando tú oras por alguien más, ese alguien más recibe la victoria, amén. A través de Dios, a través del clamor, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que te levanta las manos cuando estás desanimado, mi hermano. Ves que estamos orando y decimos: ya no sé qué más orar, ¿verdad? Y no sé más qué decir, no siento la presencia de Dios, no siento la unción. Pero tú empiezas a invocar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a dar de paz, de bendición, fortalece, te da energía, te da unción en tu oración, mi hermano. Pero no solamente se refiere al Espíritu Santo, sino también se puede referir a qué tanto estamos orando los unos por los otros. Qué tanto. Yo estoy absolutamente seguro de que todas las personas que estamos aquí oran por nuestros pastores. No levantes la mano, estoy absolutamente seguro. Pero la pregunta es: ¿qué tanto estamos orando por nuestros líderes, por nuestros hermanos, por las nuevas personas en Cristo? ¿Qué tanto estamos orando? No es una pregunta retórica, no, nadie levante la mano, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Porque tú levantas las manos por ellos cuando tú oras por ellos. Tú se las levantas, hermano. Tú levantas las manos por aquel que no tiene oración y que no tiene voz, que a lo mejor no sabe cómo orar o cómo hacerlo. Pero cuando el Señor pone en tu corazón orar por alguien, es como decir levantar las manos también. Dios lo imparte, Dios lo ministra, amén. Estamos en una época en que la oración y el clamor de Dios es algo muy importante. Para terminar, mi hermano, Josué en esta época era un hombre joven y era un hombre de todas las confianzas de Moisés. En estos versículos vemos que Dios lo estaba preparando, porque él después fue el que cruzó la tierra prometida, ¿te acuerdas? Moisés no cruzó, Dios le dijo no, por una desobediencia que hizo. No. Entonces Josué era hombre de las confianzas de Moisés. Él le había delegado el mando en una batalla muy importante, en una guerra con los amalecitas. Moisés le dice: tú te vas a encargar, Josué, de organizar a la batalla. Y Aarón y Hur, nosotros vamos a dedicarnos a subir al monte, al cumbre del collado. Y cuando sucedía a Moisés que subía su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalec prevalecía. Es bien interesante ver cómo cuando uno deja de orar, cuando Moisés bajaba las manos, las circunstancias cambiaban, ¿no? Porque cuando tú alzas las manos, se abren portales de bendición. Probablemente bajan ángeles a tu vida para bendecirte. Y en lo natural era imposible que Moisés ganara, ¿no? Los amalecitas estaban mucho mejor entrenados que ellos, tenían estrategias naturales que el pueblo de Dios no tenía. Y Josué pasa a la caballería al frente, se pone en línea. No estaba asesorado por ninguna academia militar ni nada. Simplemente tenía la fe y la confianza de que alguien más estaba en el collado. ¿Quién está en el collado, mi hermano? ¿Cuántas veces nos subimos al collado? Cuando se subían a las murallas en el Antiguo Testamento, los atalayas podían ver hacia al frente, mucho más lejos de los que estaban abajo.
que estaban abajo a lo mejor estaban diciendo otra cosa, pero los que estaban arriba estaban viendo el horizonte y veían mucho más allá. Podían ver cuando venía un ejército y poder dar la voz de alarma abajo. No podemos bajarnos del muro, mi hermano. No podemos bajar las manos. Dios no quiere que bajamos las manos. Porque cuando tú levantas las manos, mi hermano, accesas a la gloria de Dios, accesas al poder de Dios, accesas al trono de su gracia. Entonces Dios empieza a tomar el control de tu batalla. Tú tenías el control de tu batalla por ti mismo, por tus mismas fuerzas, por tus habilidades. Pero esta tarde yo te digo, tú levantas la vara, tú dejas de pelear la batalla para que Dios empiece a pelear tu batalla y para que la gloria de Dios empiece a intervenir, para que la gloria de Dios empiece a tocar tu vida, para que la gloria de Dios empiece a hacer todo aquello que tú no puedes hacer, para que tú puedas ser bendecido, para que tú puedas empezar a tener la victoria, porque Dios nos ha diseñado para darnos la victoria. Dios es el que quiere pelear tus batallas. No quiere que tú las pelees, Él quiere hacerlo, Él, para que tú le des la gloria, la honra y la alabanza. Acuérdate que tienes que echar mano de la vida eterna. Acuérdate cuando tú levantas las manos y estás en comunión con Dios, Dios va a estar ahí. Dios va a abrir portales espirituales de bendición, de poder. Dios te va a dar los recursos de la vida eterna para que tú pelees la buena batalla de la fe. Dios te va a querer bendecir de manera grande y poderosa. No te bajes del muro, no bajes las manos, no te bajes del collado. Persevera en todo momento, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, porque yo te quiero decir una cosa: Dios te quiere dar la victoria a través de ti, a pesar de ti y a través de las circunstancias que para Él no son nada, porque Él quiere glorificarse en medio de ellas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea tu nombre, Señor. Santo sea tu nombre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Glorifica su nombre. Glorifícale, bendícele. Ponte de pie, mi hermano. Yo quiero orar. Quiero orar, oh Padre Santo. Te damos las gracias para que seamos ministrados por un espíritu de oración, de clamor, de súplica y de ruego esta noche, para que tú seas impartido para la gloria y la honra de Dios. Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, clamamos a tu presencia, Señor, a tu trono de gracia para alcanzar misericordia y de gracia por el oportuno socorro. Tú eres un Dios de gloria, de gracia y de poder, oh Padre. Yo te pido, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú derrames, oh Padre Santo, Señor, en este pueblo, Señor, en esta iglesia, Señor, un espíritu de oración, Señor, un espíritu de clamor, Señor, un espíritu de ruego, Señor, un espíritu de implora, Señor, un espíritu de súplica en mis hermanos, Señor, que sean ministrados, Señor, que sean impartidos, oh Padre Santo, Señor. Que como dice tu palabra, Señor, estén orando sin cesar, oh Padre. Estén orando todo el tiempo, Señor. Que tú los saques, Señor. Sácalos, Señor, como a Moisés, oh Padre Santo, Señor. Sácanos, Señor, de nuestro estado de comodidad, Señor, de nuestro estado de confort, Señor, de nuestro estado, Señor, de romper ese status quo, Señor, en el que a veces estamos, Señor. Tú ministranos, Señor, con una administración del cielo, Señor, de tu gloria, de tu gracia, Señor, porque te dice tu palabra en Zacarías, Señor, que en los postreros días, y estamos en los postreros días, tú derramarías, Señor, un espíritu de gracia, un espíritu de oración, y miraríamos al que traspasamos, Señor. Nosotros clamamos, Señor, a esa promesa, Señor, porque es una promesa de tu palabra, Señor, que tú derramarías, Señor, en esta época, Señor, un espíritu de oración, Señor. Moisés, Señor, se levantó, Señor, para orar, Señor, para clamar, Señor, para interceder, Señor, hasta que desbarató, Señor, el ejército enemigo, Señor, hasta que los deshizo, Señor, hasta que los borró, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestro clamor, Señor, que nuestra súplica, Señor, que nuestro ruego, Señor, no cese, Señor, no se detenga, Señor, que podemos perseverar, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor. Imparte, Señor, un espíritu, Señor, en este lugar, Señor, de clamor, de súplica y de ruego, Señor, que toque el corazón de nuestros hermanos, Señor, que puedan orar, Señor, en todo momento, Señor, en todo lugar, Señor, en toda situación, Señor,
en todas circunstancias, Señor, de mañana, de tarde, de noche, de madrugada, Señor. Tu Padre, despierta ese espíritu de oración en su vida y en su corazón, Señor. Despiértalo, Señor. Oh Padre Santo, Señor, nosotros como iglesia, Señor, nos hemos caracterizado, Señor, por ser una iglesia de clamor, de oración y de súplica, Señor. Pero tú puedes, Señor, potencializar esa oración. Tú puedes hacerla más poderosa, más efectiva, más ungida, con mayor administración y poder, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor, para ver un pueblo que ora, que no se cansa, para ver un pueblo que se reúne todos los martes, Señor, todos los días de oración, Señor, a clamar ante tu presencia, Señor, porque tú quieres hacer cosas grandes, Señor, porque el clamor de tu pueblo abre los cielos, Señor. Pues se dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, grandes y ocultas que tú no conoces, Señor. Oh Padre, qué cosas ocultas, Señor, no nos has revelado. Qué cosas ocultas, Señor, no nos has mostrado, Señor, porque nos ha faltado perseverar, porque nos ha faltado clamar. Tú tienes, Señor, tesoros de gloria y de poder para cada uno de nosotros, Señor. Tesoros de incalculable valor, Señor, que tú solamente, Señor, nos puedes mostrar, Señor, nos puedes enseñar, Señor. Pero tú quieres, oh Padre Santo, Señor, que clamemos, Señor, que oremos, Señor, que como Moisés, Señor, pueda pasar toda la tarde, toda la noche, Señor, con la mano levantada, sin bajarla, Señor, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Levanta, Señor, un ejército de oración, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor, un ejército que clame, que suplique, Señor, los que están aquí, pero los que no están también, Señor. Que esa administración, Señor, sea en todo Maranata, Zapopan, Señor. Que esa gloria descienda a este lugar. Incomódanos, Señor. Incomódanos, Señor. Basta de estar en nuestro estado de comodidad y de confort. Tú quieres más, Señor. Quieres que profundicemos, que vayamos mucho más allá, Señor. Que clamemos más allá, Señor. Porque tú quieres, oh Padre Santo, manifestar tu gloria, tu gracia y tu poder, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo sea tu nombre. Da un aplauso al Señor, mi hermano. Toma asiento, mi hermano.